Este estudio ahora es para ayudarnos a entender la palabra de Dios. Me refiero al lenguaje figurado. Por ejemplo, en Juan 16:25, Jesús dice: estas cosas os he hablado en alegorías. La palabra alegoría significa lenguaje figurado, como dice la Biblia de las Américas. Lenguaje figurado. Las figuras son como ornamentos para embellecer la expresión bíblica. Se usan para dar énfasis. Dan más fuerza al lenguaje. Muchas de las figuras de la Biblia son las que se encuentran en otros idiomas, pero algunas son peculiares al lenguaje bíblico, o sea que se encuentran solamente en la Biblia. Ahora el inglés usa figuras y modismos que no tienen el mismo sentido en el castellano. El castellano tiene figuras y modismos que no tienen el mismo sentido en inglés. Y de la misma manera, la Biblia usa figuras y modismos que no tienen el mismo sentido en otros idiomas. Es por eso que es necesario estudiarlos con cuidado, como se usa en la Biblia. Hay muchos ejemplos de lenguaje figurado en las Escrituras. Este estudio es un poco largo, por lo menos 2 videos y tal vez más, pero voy a presentarlo despacio para darnos tiempo de meditar, estudiar sobre cada una de estas figuras. Como todo lector de la Biblia sabe, Jesús y los apóstoles usaron mucho el lenguaje figurado. Marcos 4:34 dice: y sin parábolas no les hablaba. Así es que gran parte de la enseñanza de Jesús está en parábolas. En este estudio vamos a examinar varias figuras. Por ejemplo, la similitud, la alegoría, la metáfora, la metonimia, y hay varias, y que según tengamos tiempo vamos a estudiarlos. También lo que se llaman hebraísmos, o sea que son modismos judaicos. Son expresiones, ¿verdad?, en el idioma judaico, desconocidos en los idiomas de nosotros, español, inglés, y son lenguaje figurado. Si queremos usar bien la palabra, y ese es el propósito de este estudio, usar bien la palabra, entender y usar bien, debemos entender que el lenguaje figurado no siempre dice lo que parece decir en español. Por lo tanto, es necesario estudiar el lenguaje figurado con mucho cuidado. Recordemos que el Antiguo Testamento abunda en
tipos, sombras, figuras. Por ejemplo, Hebreos 8, versículo 5, dice esto: muchos entienden mal la naturaleza del Antiguo Testamento por no reconocer lo típico en la ley de Moisés. Otros no usan bien las parábolas de Jesús. El no entender el lenguaje figurado impide mucho la comprensión de la palabra y resulta en creencias y en prácticas erróneas. El lenguaje figurado no expresa una idea explícitamente, o sea, en tantas y cuantas palabras claras, sino implícitamente, o sea, que implica y sugiere indirectamente el significado. Punto muy importante. El oyente o el lector bíblico tiene que pensar, tiene que razonar, tiene que deducir, tiene que inferir el significado. Y su deducción debe ser una inferencia necesaria. No salir con cualquier significado. El clero romano interpreta mal. Por ejemplo, 2 de Pedro 1:20, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, diciendo que la gente no puede entender la Escritura, pero el siguiente versículo dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Está hablando del origen de las Escrituras, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Pedro no está diciendo que la gente no puede entender, no puede interpretar la Escritura, sino que el origen de las Escrituras no es humano, sino divino, que no procede del pensamiento humano. Es el punto de ese texto. En este estudio vamos a examinar algunos abusos del lenguaje figurado. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 21 dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Pero los hombres que no querían usar bien, no querían entender bien la palabra, dicen que él dice que iba a derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Esto demuestra el abuso del lenguaje figurado. De la misma manera, muchos maestros religiosos y hasta hermanos en Cristo han abusado del lenguaje figurado. Por ejemplo, hay hermanos que enseñan que se debe usar una sola copa en la cena del Señor, porque Mateo 26:27 habla de la copa. Estos también entienden mal el lenguaje figurado, porque la palabra copa no se refiere al recipiente, sino obviamente se refiere al fruto de la vid, o sea, lo que está en la copa. Mateo 26:29. Por lo tanto, es necesario estudiar con mucho cuidado el lenguaje figurado. Ahora, pregunta:
¿Cómo se puede saber que cierto texto usa lenguaje figurado? Bueno, si el texto dice que es lenguaje figurado, pues obviamente lo es. Y hay una lista, yo tengo aquí una lista muy larga de textos que así lo afirman. Y como siempre digo en esos sermones, haciendo esos videos, yo explico que estos estudios que estoy presentando están disponibles. Nada más que me mande un email, waynepartain1@gmail.com, pidiendo cierto tema. Por ejemplo, pidiendo el tema lenguaje figurado. Y con todo gusto se lo mando, sin costo. Yo lo hago con todo gusto. Porque yo no tengo tiempo en este video de leer todos los textos que, por ejemplo, dicen claramente que es lenguaje figurado. Si el sentido del contexto lo indica, o sea que el contexto nos ayuda a entender el significado del lenguaje figurado. Ahora, si el significado literal indica alguna cosa imposible, pues obviamente no debemos entenderlo literalmente. Es lenguaje figurado. Pasar un camello por el ojo de la aguja, pues obviamente es lenguaje figurado. Ahora, también si el sentido literal contradice otro texto, y a veces esto sucede. Ahora, sobre todo, por medio del uso del sentido común, por el uso del sentido común, se reconoce el lenguaje figurado, porque lo usamos todo el tiempo en nuestro propio idioma. A veces se usa una figura, pero no toda palabra en el texto es figurada. Por ejemplo, 1 Corintios 10:4 habla de una roca espiritual, es figura, pero Cristo, desde luego, es literal. En 1 Pedro 3, 20 y 21, la salvación de Noé y su casa por agua es figura de la salvación de nosotros por el bautismo. Pero el agua en los dos casos es agua literal. Es agua literal. Como también la salvación es literal. Hechos 22, 16, bautízate y lava tus pecados. Bueno, en esta frase, lava es figura, porque los pecados no pueden ser lavados en agua literalmente, pero significa perdonados, borrados, limpiados. Ya no existen, porque son perdonados. Tanta gente enseña que el bautismo en estos textos es nada más un símbolo, es nada más una figura, y no lo toman como un requisito, como algo necesario para obtener el perdón de pecados. Pero están usando mal el lenguaje simbólico o figurado. Ahora, dice un pastor evangélico que el bautismo es como una fotografía. Él muestra la foto de su esposa y dice que la foto no es su esposa. Es solamente representación de su esposa. Y luego afirma que la foto es como el bautismo. Hablan así los evangélicos porque no entienden o no distinguen el uso del lenguaje figurado. Lavar los pecados es perdonar los pecados. Y desde luego nosotros entendemos que el bautismo es
necesario porque Hechos 2:38 no es nada figurado, es arrepentirse y ser bautizado para perdón de pecados. Muy bien, Pablo dice en 1 Corintios 3:9, él representa a la iglesia como un edificio, es lenguaje figurado. Vosotros sois edificio de Dios. Él está enseñando ciertas lecciones y hace estas comparaciones. Pablo puso el fundamento del edificio y él exhorta a los edificadores a tener cuidado acerca de los materiales que usen en la construcción. Él, cuando predicó el Evangelio, cuando él convirtió a los corintios, entonces él puso el fundamento, ¿verdad?, de la iglesia. Y luego ellos van a continuar en la cuestión de la edificación y desde luego ellos deberían tener mucho cuidado cómo construyen, qué materiales van a usar. Esta figura es violada por aquellos que dicen que estos materiales son como diversas doctrinas, porque Pablo dice claramente que los miembros son el edificio. Pablo dice que los miembros son el edificio. Somos como piedras vivas, otra figura. Somos como piedras vivas para construir este templo. Ahora ya vamos entrando, ya estamos como a mitad del camino. Vamos hablando de ejemplos del lenguaje figurado y cuidando el tiempo, porque yo digo que el estudio es largo. Va a haber tal vez otros dos. Ok, la más común, la parábola. Muchas parábolas, pero es lenguaje figurado. Marcos 4:34, sin parábolas, no les hablaba. O está diciendo que gran parte de la enseñanza de Jesús eran parábolas. Las parábolas de Jesús son ejemplos hermosos del lenguaje figurado. Una parábola es como una historia terrenal, pero con significado celestial. La parábola es una historia o una ilustración tomada de los eventos y actividades diarias. Son cosas comunes. No son como fábulas. No es como mitología. Habla Jesús de cosas así comunes, eventos, actividades que pues uno puede observarlas diariamente. Entonces, por ejemplo, fábula en Jueces 9:8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pues obviamente es una fábula. No es un evento normal o ordinario. Lucas 16, que habla del rico y Lázaro, no es parábola, porque habla de un individuo llamado Lázaro. Las parábolas no usan nombres propios de la gente, pero Lucas 16, en el texto sobre el rico y Lázaro, sí habla de un hombre llamado Lázaro. Ahora, una parábola era como un espejo. Dice Mateo 21:45 que cuando Jesús habló cierta parábola, dice que entendieron que hablaba de ellos. Entendieron que hablaba de ellos. Era como un espejo, pero el lenguaje figurado. Ahora,
Número 2, la alegoría. Es ficción que presenta un objeto al espíritu de modo que despierte el pensamiento de otro objeto. Por ejemplo, es hablar no según el sentido primario de la palabra, sino que los hechos afirmados se aplican para ilustrar principios. El significado alegórico no anula el significado literal de la narración. Puede ser que encontremos más de un significado alegórico, aunque desde luego solo haya un solo significado literal. Las historias de las Escrituras representan principios espirituales y estos se llegan a conocer no por el vuelo de la imaginación, sino por la aplicación de las doctrinas de las Escrituras. Ahora, Gálatas 4:24, vamos a ilustrar una alegoría. Gálatas 4:24 dice Pablo, lo cual es una alegoría. Estas mujeres, Sara y Agar, son los dos pactos. Los dos pactos, el antiguo y el nuevo. Aquí cabe una advertencia. No es correcto escoger alguna historia del Antiguo Testamento y afirmar que representa cierto aspecto de la religión de Jesucristo. Por ejemplo, la Biblia no dice que el arca de Noé representa la iglesia. Es necesario dejar que la Biblia misma nos diga qué cosas del Antiguo Testamento son típicas. Las parábolas de Jesús son alegorías, pues hablan de personas, cosas, eventos terrenales para enseñar lecciones espirituales. Son relatos terrenales con significado celestial. La símil, S-I-M-I-L, símil, es la figura más común en la Biblia y se reconoce al ver las palabras como. Las palabras como y semejante. Por ejemplo, Salmo 1:3 será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Mateo 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como, ahí está la símil, como ovejas que no tienen pastor. Mateo 23:27, sois semejantes a sepulcros blanqueados. Primero de Pedro 1:24, toda carne es como hierba. Primero de Pedro 2:25, erais como ovejas descarriadas. Esta figura es muy común en la Biblia, como también en español, en inglés, y no debe entenderse mal. Pero algunos maestros religiosos abusan de esta sencilla figura. Por ejemplo, Apocalipsis 14:2, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Al leer esto, algunos afirman que, pues va a haber arpas literales en el cielo. No va a haber ninguna cosa material en el cielo. Entonces, esta palabra es simplemente hablando de algo como, algo semejante. Muy bien, voy a dejar este estudio ahora aquí en este punto y Dios mediante ya enseguida haré otro video para continuar este estudio tan importante. Muchas gracias por su atención y espero que sea un estudio muy interesante y también muy provechoso.